Cuando tu mente salta de un lado al otro, cuando te distraes incluso con cosas importantes, cuando sientes que tienes potencial, pero no logras materializarlo, lo que está fallando no es tu inteligencia, sino ese sistema de control atencional. Y ese sistema, dice Nazaret Castellano, se puede controlar. Vivimos en una época que confunde actividad con progreso, movimiento con avance, ruido con productividad. Tu cerebro está constantemente expuesto a estímulos que compiten por tu atención. Notificaciones, mensajes, videos, información fragmentada, inteligencia artificial, y cada uno de esos estímulos deja una huella, no en tu memoria consciente, sino que en tu cerebro hay una lección silenciosa. No hay algo que necesitas profundizar, sino que es algo nuevo. Tu cerebro fue entrenado para no permanecer. Y aquí aparece la gran diferencia entre un cerebro disperso y uno imparable. El disperso vive reaccionando, el otro vive respondiendo. Primer hábito: entrenar esa atención sostenida, aunque al principio moleste. Este hábito es el cimiento de todo lo demás. Sin él, ningún otro hábito funciona. Con él, el cerebro empieza a transformarse de forma casi inevitable. La atención sostenida es la capacidad de permanecer con una sola cosa el tiempo suficiente para que el cerebro entre en esa profundidad. La atención sostenida no se siente cómoda al principio, y ese es el motivo por el que casi nadie la entrena, porque cuando un cerebro está acostumbrado a estímulos rápidos, el cerebro se aburre. Entonces no es porque la tarea sea mala, sino porque el cerebro está en síndrome de abstinencia de estímulo. Esto es la neurociencia. Cuando estamos cambiando de estímulo y de pronto queremos sostenernos, entonces el cerebro huye de ese vacío. Pero ese vacío no es un problema, esta es una puerta. Un cerebro imparable no es el que nunca se distrae, sino que es el que tolera eso de quedarse sin distraerse, porque el mayor enemigo de la distracción es ese impulso que te dice: cambia, mira otra cosa, esto ya no es interesante, muévete, ve a otro lado. Ese impulso no es intuición, ese es condicionamiento. Y cuando lo ves y lo obedeces, refuerzas eso. Y cuando no lo obedeces, entonces refuerzas el foco. La neurociencia ha demostrado que después de unos minutos de esta atención, pasa del modo reactivo al modo de atención. En el modo reactivo la energía se dispersa, el pensamiento es superficial, la memoria no consolida. En el profundo la atención se estabiliza, la energía se concentra y el pensamiento se vuelve claro. La memoria se fortalece, pero para llegar a ese lugar hay que atravesar el lugar incómodo. Y la mayoría no lo cruza, y por eso tantos cerebros se quedan en potencial. Ese cerebro disperso vive cansado, aunque no haga tanto, porque gasta energía saltando, y eso es agotador. Un cerebro imparable parece tener más energía, pero en realidad la administra mejor. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer menos pero más enteras. Esto se organiza de dentro hacia afuera. Cuando entrenas la atención, entrenas la autoestima cognitiva y empiezas a confiar de nuevo en tu mente. Empiezas a sentir que puedes sostener un pensamiento, que puedes terminar lo que empiezas, que puedes profundizar, y esto te da confianza. Hay gente que dice: yo no soy una persona concentrada. Eso no es verdad, esa es una conclusión que está entonces en hábitos pasados. Esto no es verdad. Con pequeñas cargas sostenidas, repetidas en el tiempo, no necesitas horas, solamente continuidad. Ese cerebro imparable nace de pequeñas decisiones no interrumpidas.
Entrenar la atención sostenida no solamente mejora la concentración, sino que cambia algo más importante, tu relación con el tiempo, porque cuando tu atención es dispersa, el tiempo se fragmenta. Los días pasan rápido, pero se sienten vacíos, haces y haces, pero nada pesa. Cuando tu atención se sostiene, un rato tiene contenido, esa actividad deja huella, esa idea se integra y eso tiene un impacto directo en tu vida, porque esto es una necesidad. Un cerebro imparable no busca estímulos constantes, solamente profundidad, significado, permanecer con una idea, con un proyecto, permanecer con una emoción, con una dificultad y no huir de inmediato. Ese permanecer entrena circuitos neuronales de autocontrol y toma de decisiones. Las personas más eficientes y constantes pueden estar con algo sin huir. Y no porque sean más fuertes estas personas, sino porque entrenaron esa atención, aunque fue incómodo al principio. Significa que estás despertando circuitos que estaban dormidos. La incomodidad no es un fallo. Significa que el cerebro está saliendo de huir. Si siempre huyes, entonces no sucede. La mente no se calma y el foco no se estabiliza. Pero cuando esto sucede, la claridad aparece y no es con magia. Esto es neuroplasticidad. El hábito 2 es no depender de esa motivación. Si el primer hábito te enseñó a contener la atención, aquí te enseña a no perderlo, a no agotarte, porque aquí tenemos que entender que los cerebros no es que no sepan concentrarse, sino que están agotados a nivel emocional, neuroquímico. Y cuando el cerebro está agotado, entonces no se dispersa por capricho, sino para sobrevivir. Existe una creencia que dice que las personas imparables son las más motivadas, que siempre tienen ganas, que siempre están enfocadas, que siempre empujan, que van hacia adelante, pero la neurociencia muestra lo contrario. Las personas con cerebros realmente eficaces no dependen de la motivación, sino de algo más estable, la regulación de su energía mental. La energía es sostenible. Un cerebro disperso suele vivir en picos, en momentos de colapso, días muy productivos seguidos, a otros nada, a otros arranques intensos que se apagan rápido. Eso no es una falta de disciplina, es un sistema nervioso mal regulado. Un cerebro disperso se cambia cuando aprendemos a trabajar con esa energía disponible, no desde la exigencia. Cuando te exiges más energía de la que tienes, el cerebro entra en modo defensa y apaga la concentración. La dispersión es una señal de que tu sistema nervioso está diciendo basta, pero en lugar de escucharlo, solemos forzarlo. Y es entonces forzar crea el problema que intentamos resolver. Desde la neurociencia sabemos que la atención sostenida consume recursos. No es infinita, se agota. Cuando estos estímulos bajan, entonces se busca compensar, porque tu cerebro necesita dopamina para mantenerse despierto. Y aquí está el error. No es disciplina lo que falta, es energía mental regulada. Un cerebro imparable entiende algo fundamental. La energía precede al foco. No le puedes pedir concentración a un cerebro exhausto. No le puedes pedir profundidad a una mente saturada o constancia a un sistema nervioso en alerta. Por eso las personas eficaces no se preguntan qué tengo que hacer, aunque no lo sepa conscientemente. Ese estado lo voy a mantener. Un estado disperso o apagado destruyen el foco. El sobreestimulado salta
sin parar. El apagado no tiene energía para sostener nada. El cerebro imparable vive en un punto intermedio, activado, pero no saturado. Y ese equilibrio no es casual, se entrena. Y es aquí algo que necesitas entender con claridad. Esa dispersión no siempre es un problema de atención. A veces es un problema de recuperación, porque si nunca permites que el cerebro recupere energía, la atención se vuelve frágil. Cualquier tarea se suspende y te culpas, pero el cerebro no funciona a base de culpa, sino a base de ciclos de activación y descanso, ciclos de esfuerzo y recuperación, de foco y pausa. Cuando estos ciclos se rompen, la concentración se rompe con ellos. Un hábito diario que destruye la energía mental es vivir en alerta constante, porque el cerebro interpreta así el cerebro, el alrededor. Siempre sientes que llegas tarde, todo el tiempo está manteniéndose en estrés, y un cerebro en estrés no puede ser imparable. Puede resistir, pero no puede rendir bien, porque la resistencia agota. El cerebro imparable no es el que empuja más, es el que se detiene a tiempo. Esto es algo diferente en el que quema y el que avanza. Detenerse es recargar, pero no recargar con estímulos, recargar de verdad. Y aquí aparece un matiz. No toda pausa recupera. Pausar con pantallas o saltar de estímulo en estímulo, pasar, rumiando, no libera. El cerebro recupera cuando sale de ese estímulo respuesta. Silencio, movimiento suave, atención no dirigida. Esto que parece pequeño es una medicina. Un cerebro disperso no escucha la fatiga, la anestesia. Un cerebro imparable las escucha, no porque sea débil, sino porque sabe algo que los demás no. Ignorar la fatiga hoy es pagar con dispersión mañana. Este hábito cambia algo muy profundo, la relación con el rendimiento. Un cerebro disperso suele medir su valor por lo que produce, por lo que hace, por cuánto avanza, y eso es lo que genera presión constante. Un cerebro imparable mide esa calidad mientras avanza, porque entiende que avanzar desde agotamiento genera errores, agotamiento, y avanzar así genera constancia. No es lo mismo correr 10 kilómetros agotado que regulado. Cuando regulas tu energía mental, la concentración deja de sentirse forzada. Ya no tienes que obligarte tanto, no tienes que luchar contra ti mismo, no tienes que empujarte al límite. El foco aparece como consecuencia. Esto es inteligencia biológica. Un cerebro disperso es como un motor revolucionado sin pausa. Consume combustible, pero no avanza lejos. El otro regula revoluciones. No siempre va rápido, pero sí llega y llega entero. Este hábito 2 también reduce algo muy importante, la autocrítica, porque cuando vives agotada te juzgas más, te sientes insuficiente, te comparas, te frustras. Cuando tu energía está regulada, te tratas con más claridad y no te castigas tanto, corriges sin destruirte, y eso de nuevo mejora la concentración. Quiero que te quedes con esta idea. No puedes construir un cerebro imparable con un sistema nervioso agotado. La dispersión no siempre se soluciona con más control, a veces con más respeto por tu energía. Y este segundo hábito no trata de hacer menos, se trata de no hacerte daño mientras haces. Hábito 3. Construir identidad. Dejar de negociar con tu cerebro. Si el primer hábito te enseñó a sostener la atención y el segundo a regular la energía mental, este tercero lo vuelve todo irreversible. Porque aquí no hablamos de técnicas, hablamos de identidad. Y esta es una verdad
que marca la diferencia entre que lo intenta uno y otra vez y quienes cambian para siempre. Un negocio imparable no negocia. La mayoría de las personas fracasan porque no sepan qué hacer, porque nuevamente cada día trata de decidir si lo hace o no. Y esto abre la puerta a la duda. Un cerebro disperso vive en negociación constante consigo mismo. El imparable vive desde identidad. No se pregunta, ¿tengo ganas de concentrarme? ¿Ahora me apetece? ¿Hoy sí? ¿Hoy no? Simplemente actúa, y no porque sea frío, no porque sea rígido, sino porque ya no discute con su mente. Y esto es lo que libera una cantidad de energía mental maravillosa. Y aquí hay algo fundamental. Tu cerebro no cambia cuando haces algo una vez. Cambia cuando deja de ser una decisión. Mientras algo sea una decisión diaria, tu cerebro lo interpreta como opcional. Y lo opcional se posterga, se negocia y se abandona cuando hay cansancio, estrés o incomodidad. La identidad, en cambio, no se negocia. No te levantas preguntándote si hoy eres tú, ¿verdad? No decides si hoy respiras. No negocias si hoy entiendes tu idioma. Eso es identidad. Y los hábitos que realmente transforman al cerebro funcionan igual. Un cerebro disperso dice: voy a intentar enfocarme más. Voy a probar ser constante. Ese lenguaje ya contiene el problema. Intentar es duda, implica condición. El imparable funciona distinto internamente, y no porque piense en frases mágicas, sino porque se percibe a sí mismo de otra manera, no como alguien que a veces se concentra, sino como alguien que termina lo que empieza. No se ve como alguien que cuando puede se enfoca o hace, se ve como alguien que cuida su atención, no como alguien que cuando tiene energía avanza. Se ve como alguien que administra su energía. Esto no es motivación, esta es identidad cognitiva. La neurociencia busca coherencia entre lo que hace y lo que crees que eres. Cuando repites esta conducta, el cerebro ajusta la narrativa. Y entonces, cuando empiezas a actuar como una persona constante, aunque al principio no te sientas así, el cerebro termina diciendo: ajá, esto es lo que somos. Y cuando esto ocurre, todo se vuelve más fácil, no porque desaparece la dificultad, sino esa lucha interna. El hábito es dejar de discutir con tu mente en lo que ya decidiste que es importante, porque la mente siempre va a sugerir excusas, atajos o comodidad. Eso no significa que esté en tu contra, significa que está optimizada para ahorrar energía. Pero aquí está la diferencia. Un cerebro disperso escucha cada objeción. Un cerebro imparable no las debate, no las pelea, no las reprime, no las convierte en decisiones, las deja pasar, y esa capacidad es liberadora. Cuando conviertes un hábito en identidad, ocurre algo muy potente. La fuerza de voluntad deja de ser necesaria, y no porque seas más fuerte, sino porque ya no eliges, porque esa elección ya se hizo antes. Y esto reduce la fatiga, menos fricción, menos desgaste, más continuidad. Un cerebro disperso es la sensación de que cada día tengo que empezar de cero, cada intento es frágil. Un cerebro así vive desde la acumulación. Lo que hizo el mes pasado pesa. Esto crea una sensación interna de solidez. Este es el cerebro imparable, el que va acumulando uno y otra cosa. Construir identidad no es ser rígido, es ser estable. No se trata de volverte inestable. La flexibilidad real no es cambiar de dirección, es adaptarse sin perder el rumbo. Un cerebro así puede descansar sin culpa, puede ajustar sin abandonar, porque la identidad no depende de un día malo. Este hábito 3 también cambia esa relación con el error, porque cuando vives desde la identidad, el error no amenaza a quién eres,
No dices fallé, así que no sirvo, sino que dices fallé, ajusto y sirve, y sigo. Esto es menos drama, menos culpa, menos abandono y más continuidad. Y aquí aparece esa clave en todo este proceso. La constancia no es insistir, es no renegociar. La mayoría cree que ser constante es esforzarse todos los días. No lo es. Ser constante es no volver a decidir lo que ya elegiste. Eso reduce y estabiliza el cerebro. Cuando estos 3 hábitos se integran, ocurre algo. La atención se estabiliza, la energía se estabiliza y cuando eso pasa, los resultados dejan de depender del estado de ánimo. No necesitas sentirte inspirada, no necesitas sentirte fuerte, con fuerza de voluntad, motivada. Funcionas igual y eso es un poder real. Y esto es así. Un cerebro imparable no es el que nunca se cansa, es el que no se abandona cuando no se cansa. Cuando se cansa, no se rinde, ajusta y continúa. Y eso solamente es posible cuando dejas de verte como alguien disperso que intenta cambiar y empiezas a verte como alguien que ya cambió su forma de funcionar. No necesitabas más motivación, no necesitabas más información ni más técnicas. Necesitabas entender cómo funciona tu cerebro y dejar de luchar contra él. Un cerebro disperso es una adaptación que necesita dejar la urgencia y el estímulo constante. Pero tú puedes elegir otra cosa, entrenar tu atención, regular tu energía, construir una identidad sólida. Y cuando esto sucede, ocurre algo, que tu mente ya no es un obstáculo y empiezas a sentirla como aliada. Esto no te hace perfecta, pero sí te hace consistente. Y esa consistencia sostenida en el tiempo es lo que transforma. Escribe en tu diario: te muestro el amor propio con disciplina. Es concreta, es clara y marca un antes y un después. Y entonces, mantente ahí. Convierte esto en una herramienta real.